Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Nicolás Sofronás, soy profesor y entrenador de tenis desde hace ya 28 años. Egresé del instituto, la Escuela Argentina de Profesores de Tenis, dirigida por Eduardo Campo. Eduardo Campo, el legendario docente argentino que en su momento llevó adelante una de las instituciones formadoras de profesores más destacadas de nuestra historia, hoy dirigida por su nieto Eduardo Campo, por su hijo Eduardo Campo. Mis saludos también para él. En esta ocasión he sido congregado para este simposio bajo la temática inherente a el tenis aficionado, el tenis social. Es un ámbito con mis 28 años de experiencia en el cual puedo acreditar la importancia que tiene, la relevancia que tiene, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde me he desempeñado durante estas casi 3 décadas. Y prioritariamente cabe señalar que no se hermana bajo ningún concepto con el tenis profesional, ni tampoco con el tenis federado, que tanto este último como el aficionado yo lo suelo considerar como parte de una esfera propia, es decir, la esfera del amateurismo. Entonces, uno de los primeros ítems que me cabe indicar es que el tenis amateur no solo está referido al tenis social a secas, sino que cabe dividirlo por un lado en el tenis federado y por otro lado en el tenis aficionado. Ambos son amateurs y envuelven la categoría de social. Estas distinciones son, a mi criterio, muy importantes de tener en cuenta para poder abordar, por un lado, políticas de gestión deportiva que tiendan a resolver muchas problemáticas que son, la verdad, innumerables, las que paso a describir más tarde, y también la importancia que tiene para que en la formación de profesores se pueda indicar, se pueda enseñar, se pueda formar, propiamente dicho, un colectivo de docentes que tengan en cuenta las problemáticas y los anhelos y las metas justamente de este amplísimo mundo de aficionados que solo desean, por un lado, recrearse, aprender un nuevo deporte, y en cuyo caso la mayoría lo empiezan a emprender o toman la decisión bastante tarde en sus vidas vitales, en su aspecto biográfico, pero también en su vida deportiva. Y también señalaré justamente las diferencias con el mundo federado. Entonces tenemos, por un lado, el mundo profesional, que esto es muy conocido, en el cual es ámbito de, por un lado, los coaches internacionales, los entrenadores que forman y perfeccionan a menores destacadísimos, la mayoría de ellos los menores desde tempranísimas edades, y que llegan a determinado nivel en torno a los 12, 14 años, muy formados técnicamente, y ya buscan otro horizonte, ya propiamente trabajar de este hermoso deporte. Son los menos, son los casos minoritarios. En el caso de los tenistas federados, ya se trata de otro ámbito que, si bien tuvieron los jovencitos y los docentes al mismo tiempo han tenido una muy buena formación como tales desde el punto de vista técnico, en muchísimos casos, la gran mayoría, no solo no llegan a el gran sueño de ser tenista profesional o de cumplir metas laborales en este aspecto, sino que básicamente hacen del tenis un deporte de cabecera muy destacado por su formación técnica primaria de origen, y conforme la vida universitaria o también la vida laboral, el tenis forma parte de sus vidas en términos ya más competitivos. Eso también lo voy a profundizar en breve. Ahora bien, todo el colectivo restante es de aficionados, y es ahí el tenis social en donde se destaca el aspecto principal. Los profesores, en este caso ya entrenadores, profesores e instructores, y por qué no maestros, que son los que enseñan a los más pequeños, sí forman parte de un colectivo, como decía, llamado aficionado, en el cual voy a reparar brevemente, y decía que forma parte de un mundo amateur bien dividido. El aficionado medio, un grupo etario de 35 a 40 años en adelante, es cuando toma la gran decisión de abordar, de
aprender lo que significa el tenis, todo lo que significa y todo lo que corresponde dentro de la cancha, ¿no? Y es bastante difícil para muchos de ellos aprender las técnicas primarias, las técnicas básicas, el acondicionamiento físico y todo lo que ello conlleva a los fines de poder disfrutar de este gran deporte, que es individual y se distingue claramente de los de equipos o colectivos. 30, 35, 40 años, ahí está gran parte de mi experiencia en torno a la docencia de este tipo de alumnos que abordan la difícil tarea de aprender a jugar al tenis. Entonces tenemos en el mundo aficionado un grupo etario, promedio 35-40 años, que no ha tenido actividad deportiva previa, y si la tuvo en deportes por equipos, al menos en Argentina, en Sudamérica, y el aprendizaje de las técnicas del tenis se hace bastante arduo y dificultoso. Es ahí donde pongo el acento en la enseñanza que los profesores conforme es necesario desarrollar para que primero no se frustren los primeros intentos y abandonen desde un comienzo digamos primario los primeros esfuerzos, ¿no? O sea, que en tan solo en pocas clases ya abandonen la tarea. No busquemos el revés de Gastón Gaudio, no busquemos o no enseñemos el saque del potro, no. El tenista aficionado es un proyecto de deportista que busca recreación, que busca divertimento y sobre todo salud. Y en ese punto me parece decisivo estos tres ítems: recreación, divertimento y salud, como los fundamentos para que el tenis aficionado tenga curso. En ese aspecto considero, conforme a mi experiencia, que los docentes, al menos los docentes del ámbito argentino, muy fundamentados desde el punto de vista técnico, estratégico, táctico, incluso de coaching deportivo a nivel psicología deportiva, tengan en cuenta que no se trata de un proyecto que pretende ser un gran campeón, sino por el contrario. Estos tres ítems que señalaba, estos tres pilares a la hora del tenis aficionado, van a ser decisivos para que el proyecto del tenista aficionado tenga éxito y simplemente se conforme una persona cuya vida en este deporte sea más que feliz. El ámbito de formación compete al docente y compete al alumno. Estos dos interesados en lograr el éxito van a constituir un gran equipo que va a ser necesario que desarrollen una gran comunicación, mantengan una fluida transparencia a la hora de la relación, para que no solo los aprendizajes, los gestos técnicos tengan éxito, que es muy laborioso, la adquisición del revés, del drive, de los saques sobre todo, la armonía en la búsqueda de la coordinación neuromotora, sino también este equipo, decía, lleve adelante con éxito los objetivos planteados desde un comienzo. Por eso que la relación es necesario que sea muy comunicativa, muy fluida y sobre todo transparente, para que queden claros los objetivos primarios en relación al mismo. Que no se trata de ganar ningún gran torneo, no se trata de lograr ningún éxito superlativo o relevante en materia competitiva, aunque la competencia sí va a tener un lugar y más que destacado más tarde, cuando los pilares desde el punto de vista técnico, neuromotor, coordinativo, de traslado, acondicionamiento físico ya estén mucho más armonizados y fundamentados en su estilo de juego, ¿no? Se trata de la creación de un estilo de juego. En lo que hace a la formación de los golpes, estoy convencido que la mayoría de los profesionales en los últimos tiempos, en la última década sobre todo, han tenido al revés con dos manos como uno de sus recursos mucho más predilectos a la hora de poder soportar los embates de la tremenda velocidad de juego que conforma el tenis profesional de elite y también el tenis profesional de los distintos estamentos, para llegar incluso a los futures. Pero en el mundo, si en el mundo federado las velocidades son menores y los traslados tienen otro tipo de condimentos muchísimo más accesibles a la hora de la adquisición, a la hora del impacto, del punto de impacto y de llevar adelante los gestos técnicos más depurados, en el mundo aficionado la velocidad de pelota es muchísimo menor, pero también esa velocidad de pelota, en muchos casos, cabe señalar a un docto entrenador extranjero que señalaba muchos de los aficionados de muy buen nivel
juegan como los profesionales de la década del 50, esa es una frase que podría ser considerada y debatida. El hecho mismo de que el aficionado logre el éxito básico respecto de los golpes le va a permitir controlar la pelota, le va a permitir llevar adelante las direcciones más propicias, cruzadas, paralelos, cruzadas, y lograr con ese control y con ese dominio el éxito principal que se busca, que es jugar el famoso buen tenis. Esa frase, quiero jugar bien al tenis, entraña muchísimas problemáticas, y entre ellas justamente, como decía, toda la simbiosis entre el profe y el alumno, todo lo que hace la problemática en sí misma del aprendizaje, evitar la frustración, evitar las angustias, o por lo menos sopesarlas, mitigarlas en el proceso. No es sencillo adquirir los golpes, y mucho menos para grupos etarios que nunca han tenido precedentes deportivos, y si los tuvieron, también muchos de ellos han de venir con vicios adquiridos, como por ejemplo aquellos que vienen desde el pádel o desde el squash, incluso del ping pong. Y no es sencillo ir depurando las mecánicas y los gestos técnicos como para que después sí se logre el éxito propiamente dicho respecto del tenis. Esto en lo que atañe a la formación, y puedo señalar sobre todo que en la diferencia entre, decía, mundo amateur, federados por un lado, aficionados por otro, un colectivo aficionado extremadamente numeroso, el federado tiene un gran aporte para su vida tenística, que es la escuelita. La escuelita de origen, justamente el fundamento de los menores, es ese primer gran paso, ese jardín de infantes decisivo que le ha permitido tener las primeras nociones más que claras a la hora de los desarrollos neuromotores, justamente lo coordinativo, el traslado, el freno, tomar la distancia justa, el paso de ajuste a la hora de la mecanización y demás, que lamentablemente el aficionado no lo da de tener. Por eso el proceso de aprendizaje para el aficionado es muchísimo más arduo, más laborioso, y en ese tránsito el docente, el profesor, el instructor tiene que estar muy atento y alerta para evitar la deserción, sobre todo la temprana deserción. Fundamento con esto también que lamentablemente el tenis no es un deporte, no es barato, es un deporte oneroso, y conlleva con todo eso un proceso de gastos, un proceso de inversión que el alumno lo suele hacer, y por experiencia muy gustoso, pero quisiese ver el camino a transitar, y es ahí el docente nuevamente, el profesor, que tiene que marcar el camino y señalar claramente dónde están las metas para poder lograr el éxito, que es el control de la pelota y sobre todo el hecho de vivir de forma feliz el juego. Ahora bien, todo el proceso de formación tiene varias metas. Citaba la esencial, constituida por los 3 grandes pilares: la recreación, el divertimento y la salud, particularmente esta última. Pero cuando estos pilares se van logrando, se va adquiriendo el fundamento de los gestos técnicos y demás aspectos de extrema laboriosidad en el proceso de aprendizaje, siempre aparece la idea de poder competir. En el ámbito de la competencia, dirijo la organización de torneos Capitanis desde hace ya 20 años, y gradualmente he ido encontrando distintos tipos de jugador que me han invitado a reflexionar sobre la cuestión, y particularmente, concibo varios modelos, varios paradigmas de alguna manera, como para tenerlos en cuenta dentro del tenis aficionado. Vuelvo a insistir con la diferencia respecto de los federados, todo forma parte del amateurismo, que podríamos dividirlo en principio en varios de ellos, y uno de ellos es el famoso jugador antitenístico, el antitenis, aquel que simplemente, habiendo adquirido las técnicas esenciales y disponiendo particularmente, o disfrutando, gozando de un muy buen estado físico, un gran acondicionamiento físico, se predispone en competencia a buscar el error, a esperar el error del oponente, ¿no? Es decir, la esfera competitiva o el aspecto de la competencia en el mundo de los aficionados aparece cuando ya los golpes están adquiridos, cuando hay una clara noción del control de las direcciones, cuando los servicios suelen tener gran regularidad, reducidas las faltas al mínimo, y sobre todo la búsqueda de determinadas áreas justamente del espacio en el servicio, de los cuadrados del servicio. La red ya no es un obstáculo en sí mismo, y los efectos, el slice por un lado, el slice spin por un lado, el top spin por otro, empiezan a aparecer embrionariamente. Es ahí cuando la competencia ya empieza a tenerse en cuenta como una posibilidad certera para
darle rienda suelta a esta gran felicidad que significa jugar al tenis, ¿no? Ahora el jugar pasa a ser competir. Y ahí en ese traslado, en ese proceso, entran en juego muchos elementos, entre ellos el mental, el psicológico. Me parece muy relevante tener en cuenta que el aficionado desea ganarle a otros, pero para sustentar su manera de jugar y darle una amplitud o digamos una difusión dentro de su ámbito familiar o dentro de su ámbito social que le va a brindar este tipo de prestigio, distinción, del cual el tenis es uno de los más distinguidos, justamente para la redundancia. Dentro de los deportes individuales no cabe duda que es uno de los más destacados, en el sentido de cómo, esto cabe llamar para los sociólogos o para lo que es el análisis de las ciencias sociales, el por qué, o psicología, el por qué el tenis tiene un impacto mayor dentro de el imaginario social, que quizás otros deportes no tengan menos, o quizás se repartan las responsabilidades dentro de los colectivos. Pero claramente el tenis tiene ese impacto, visto por mi experiencia, y ahí es en donde cabe la nueva presión para el profe, para el jugador en sí mismo. Bueno, quiero ganar, o sea, ya no quiero jugar porque ya sé jugar, ahora quiero ganar porque quiero competir y quiero ganar. Bueno, se da toda esta problemática novedosa, que se incorpora en la relación entre el profe y el alumno, insisto, un grupo etario que gira en torno entre los 25, 30, 35 hacia los 60, 70 años, en un aspecto minoritario pero también relevante, siempre acorde a mi experiencia. Y la aparición de la competencia puede sumar, y mucho, para la vida del tenista aficionado, pero también puede restar y bastante. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de cuándo empezar a competir, en qué tipo de certámenes empezar a competir, bajo qué condiciones empezar a competir. Bien, respecto de cuándo empezar a competir, sin lugar a dudas, el alumno, el jugador, tiene una clara sensación de cuándo se siente preparado, pero el docente lo puede justamente poner a prueba en alguna de las clases con el famoso desarrollo de unos tiebreaks o puntos de fin de clase, como para poder vislumbrar al menos unos primeros aspectos propios de lo que es la competencia y todas sus problemáticas en términos de control de fondo de cancha, definición a la hora de justamente cerrar los puntos y evitar las problemáticas autoinfligidas, tales como las doble faltas, los errores no forzados, ¿no? En la lucha contra uno mismo. Ahí es donde el aporte, por ejemplo, del famoso libro El juego interior del tenis de Timothy Galway tiene muchísimo que ver a la hora de poder entender este proceso yoico. En el caso de el cuándo empezar a jugar, es una decisión muy íntima entre el jugador y el profe, y poder encauzarlo. Ahora bien, encauzada esta nueva oportunidad, este sendero, cabe señalar que por supuesto un aficionado sin experiencia tiene que empezar en las categorías más bajas, más allá de que sus gestos técnicos estén bien constituidos, bien preparados, bien prolijos para poder sobrellevar la carga emocional de lo que significa competir. Y en ese aspecto, en Capitenis al menos, insisto por experiencia, las categorías de singles caballeros, que son las más emblemáticas, las de mayor cantidad de jugadores históricamente, también las singles damas por supuesto, pero los caballeros han tenido y tienen muchísimo peso a la hora del volumen, cantidad y cualidades también. La categoría C es la más baja, que es claramente de inicio a la competencia. Después C1, B, B1, A, A1 incluso, una alta, que es como una frontera entre el aficionado y el federado de menor nivel. Pero dicho esto, este curso, este camino que va emprendiendo el aficionado, cabe que lo vaya desarrollando de forma gradual, consciente y con una claridad y distinción absolutas a la hora de los objetivos a lograr. El primero de ellos es básicamente no traicionar su estilo de juego, su manera de sentir el mismo. Y acá traigo otra vez el famoso anti-tenis, ¿no? El hecho mismo de jugar contra el otro haciéndole perder los puntos. Es un elemento a tener en cuenta, un aspecto a tener en cuenta propio de los que compiten. Pero no es desdeñable, no es para nada despreciable, ni se trata de desecharlo. Pero no es una manera de jugar concibo
que resulte significativa a la hora de nutrir el estilo de juego que le va a permitir a este jugador, a este competidor aficionado, proyectarse hacia límites mucho más benignos en materia técnica y en materia estratégico-táctica y por qué no física, ¿no? Es para tener en cuenta también, incluso hasta para debatir los límites que pueda llevar adelante aquel que apueste por solamente proponer hacerle perder puntos al otro. Se trata en el sentido de la relación de las clases, el aprendizaje y la búsqueda de un estilo de juego mucho más sólido, la búsqueda del punto. La búsqueda del punto, desde el servicio mismo, desde la evolución con los bloqueos y el control de los primeros servicios, se trata de la construcción del punto para ganarlo por mérito propio. En ese sentido, el tenis aficionado, más allá de los recursos técnicos que disponga el jugador, la búsqueda del punto es la gran meta y es lo que, a mi criterio, le provee de máxima felicidad al jugador, el mérito de lograr el winner. En el sentido, y con esto ya voy cerrando al menos, este pantallazo respecto de lo que significa el tenis aficionado en materia de formación para el profe y para el alumno, con el grupo etario que corresponda, y también las diferencias con los tenistas federados. Todo esto es amateur. El hecho mismo de comprender lo que significa, ¿no?, para el profesor desde el punto de vista laboral y para el alumno desde el punto de vista lúdico, recreativo, de divertimiento y sobre todo de salud, ¿no? La importancia del tenis social. En este sentido, tenemos en cuenta la relevancia del tenis profesional de elite y el tenis profesional de challengers y futures, gracias a los medios masivos de comunicación, gracias a los volúmenes de dinero que se manejan, pero no es demasiado tenido en cuenta, al menos en una primera plana, la relevancia del tenis social, el tenis amateur, conforme a estos grandes objetivos de índole humana, podríamos de alguna manera rotularlo. De hecho, me viene a la mente una de las frases de Ramón Castillo, un médico muy destacado, santiagueño argentino, que aludía a que de los deportistas profesionales, la mayoría de los ciudadanos poco pueden obtener, poco pueden emular o imitar, dada su excelencia. Son notables atletas, pero para el común denominador de los amantes del deporte, cabe ir en búsqueda de objetivos mucho más mesurados y sobre todo teniendo en cuenta estos tres grandes pilares que, vuelvo a reiterarlos, me parecen decisivos, conforme el deporte social, el tenis social y sobre todo esta especialidad que me parece muy importante, que es que denomino tenis aficionado. Todo lo que involucra la creatividad, el aspecto lúdico, el divertimento, la recreación y sobre todo la salud. En este punto creo decisivo que me parece que puedo aportar la urgencia de poder llevar adelante nuevos programas de enseñanza para que profesores, docentes formados con otros parámetros puedan acudir de una forma exitosa y directa hacia las nuevas demandas de un mercado que ha sido poco tenido en cuenta, al menos en el ámbito tenístico argentino, sobre todo porteño y bonaerense, respecto de lo que es simplemente jugar al tenis para obtener salud. Me parece que podrían señalarse nuevos caminos para que los programas de enseñanza de profesores mejoren este aspecto poco tenido en cuenta del mercado de enseñanza. Y por último, no quiero más que señalar mi agradecimiento a las autoridades de APIETA, a todo lo que han venido haciendo estos últimos años, desde la pandemia y la cuarentena en adelante, como para, mejorar la performance y los fundamentos de lo que a la enseñanza se refiere de los profesores argentinos. Tenemos muchísimo camino. Hay mucho camino para seguir horadando, pero me parece que en ese aspecto el tenis social, el tenis aficionado, va a ser uno de los grandes protagonistas, dada su cantidad de adeptos y sobre todo el hecho mismo de que es un mercado poco explorado aún. Nuevamente mi agradecimiento y con muchas ganas de poder difundir los valores del tenis a lo largo y a lo ancho de nuestras canchas.